Bienvenidos nuevamente a la clase de liderazgo y en esta vez vamos a continuar hablando sobre el tema de los 7 mitos de liderazgo basado en el libro de John Maxwell, Líder de 360 grados. Entonces esperamos que disfruten de esta clase y también les enviamos unas copias del libro, de las páginas para leer esta vez para que ustedes puedan tener un buen contexto antes de tener la clase. Entonces, bienvenidos nuevamente y vamos a continuar. Bienvenidos nuevamente a la clase de liderazgo. Vamos a continuar con el tema de mitos del liderazgo. Si recuerdan, en la clase anterior vimos el primer mito del liderazgo, que es el mito de la posición, y este está basado al libro de 360 grados del autor John Maxwell, y esta enseñanza se encuentra en la página 4 a la 16 y 17 al 21. Entonces, en la clase anterior vimos el mito de la posición y también vimos lo que es la escalera de liderazgo. En esta ocasión vamos a ver el mito número 2 y el mito número 3. El mito número 2 es el mito del destino y el mito número 3 es el mito de la influencia. Sin antes vamos a repasar como las conclusiones de la enseñanza pasada. La enseñanza pasada en el mito de la posición aprendimos que podemos dirigir a otros desde cualquier posición o lugar de la organización. Podemos tener influencia en cualquier lugar. David Branker, que es un pastor bastante exitoso a nivel de liderazgo, dice: no hacer nada a nivel intermedio es crear más peso que el líder principal tendrá que mover, y para algunos líderes eso puede significar un gran obstáculo. Los líderes intermedios tienen un efecto profundo en la organización, y voy a subrayar esta palabra, líderes intermedios, porque eso es lo que se trata la enseñanza. Y ahorita estamos viendo el liderazgo intermedio y cómo se puede liderar desde cualquier posición donde está, cualquier posición intermedia. Y esta posición intermedia, líderes intermedios, tienen un efecto profundo en la organización. El liderazgo es una decisión que se toma, no es un lugar, es una decisión, no un lugar donde se sienta. Voy a repetirlo, el liderazgo es una decisión que usted toma, no un lugar donde se sienta, y estas unas palabras del autor John Maxwell. Ahora vamos a entrar a ver el mito número 2, el mito del destino. Y para esta clase usted debió haber leído ya las páginas 8 a la 10 del libro 360 grados de John Maxwell. Ahora, si aún no lo ha leído, le quiero animar que ponga pausa y tome el tiempo necesario para poder leer la página 8 a la 10 del libro 360 grados, porque de esa manera le va a encontrar más sentido a esta enseñanza. Entonces le animo, si aún no lo ha hecho, ponga pausa en este momento, léalo y después continúa. Y para aquellos que ya lo leyeron, entonces pueden continuar la clase. Vamos a hablar sobre el mito número 2, el mito del destino. Y este es un mito que se encuentra dentro de los 7 mitos del liderazgo. Y aquí ustedes ven, pues hay un tenis, ¿verdad? Y yo lo puse por la historia que John Maxwell cuenta en la página número 8. Y este mito habla de que cuando se llegue a la cima, aprenderé a dirigir. Esa es una palabra que pues es el mito, ¿verdad? Que las personas piensan que cuando ya estén hasta la posición más alta es cuando se va a aprender a dirigir. Pero John Maxwell nos enseña aquí que no es así. Entonces, en el libro, la página 8, nos habla de una persona que tuvo que prepararse para una maratón. Y esta persona no llegó ese día de la maratón y dijo, bueno, voy a probar a ver qué tal me va, en ver si puedo o no correr una maratón. Sino que hubo una preparación previa, hubo una preparación, hubo práctica, hubo entrenamiento, hubo algo muy enfocado, muy intencional
No necesariamente se llegó hasta ese día y dijo, bueno, ahora sí voy a correr la maratón. No, se preparó muy intencionalmente. Y lo que nos habla John Maxwell es que si se quiere triunfar en el liderazgo, también se necesita aprender todo lo que se pueda antes de llegar a ser líder. Entonces voy a subrayar aquí estas palabras. Se necesita aprender todo lo que se pueda antes de llegar a ser líder. Esto es muy importante. Así como la historia que presenta John Maxwell, que no se presentó esta persona el día de la maratón y dijo, ahora sí voy a correr una maratón, sino que se preparó muchísimo y aprendió mucho acerca de esta maratón. La persona leyó, la persona se buscó asesoría con otras personas que habían corrido este maratón. Entonces es igual con el liderazgo. No se puede empezar a ser líder sin antes haber aprendido todo lo necesario para poder llegar a ser el líder. Entonces, para poder llegar a ser líder se necesita preparar. Un buen liderazgo se aprende en las trincheras. Y esta palabra las trincheras es una palabra que se usa en la guerra, ¿verdad? Donde están las fuerzas básicas del ejército y ahí es donde pues no es donde están los capitanes, no es donde están los coroneles, sino es donde están los soldados de otras categorías, de menores categorías, pero son vitales para la batalla. Entonces, el liderazgo se aprende poniéndolo en práctica, se aprende empezando desde abajo, se aprende en cualquier posición donde se está. Ser un líder es un aprendizaje de toda la vida. Ahora eso es algo muy interesante, porque tal vez alguien pensó que en algún punto, o alguna vez pensamos que en algún punto íbamos a llegar como hasta el punto más alto de liderazgo y ya, ahí se quedó. No, es una enseñanza de toda la vida. Si se recuerdan en la escalera de liderazgo, habla de los líderes nivel 5 y estos son aquellos líderes que han sido trascendentales y que han pasado sobre todos los niveles con mucho éxito y la gente se encargó de pasarlos a un nivel 5. Pero para llegar a este tiempo creo que ha sido un aprendizaje de vida porque son líderes que ahora han trascendido y han formado muchos líderes, muchos discípulos y también han tenido impacto fuerte en las organizaciones que han sido parte. Entonces, ser un líder es algo que se aprende de toda la vida. Dirigir en cualquier lugar le va a preparar a usted para una responsabilidad mayor. Muy bien. Entonces voy a subrayar aquí cualquier lugar. Dirigir desde cualquier lugar es una preparación para una responsabilidad mayor. Entonces, en cualquier lugar donde nos encontremos liderando ahora, esto nos está preparando, es como la preparación antes del día de la maratón. Es prepararnos para cuando la responsabilidad sea mayor. Así que ánimo a los que están liderando en cualquier posición, es una preparación para una responsabilidad mayor que viene más adelante. Es un error el vivir soñando y diciendo un día cuando esté en la cima, un día cuando llegue a ser el líder, un día cuando llegue a ser el director, un día cuando llegue a ser el presidente de la organización, un día cuando llegue a ser la máxima autoridad de la comunidad, un día cuando llegue a ser el alcalde, un día cuando llegue a ser el presidente del país, no sé. Pero esto dice que es un error el vivir soñando un día cuando esté en la cima. En vez de ser responsable hoy, vamos a subrayar, ser responsable hoy para prepararse para el mañana. Muy bien, necesitamos ser responsables hoy para prepararnos para el mañana. Cuando la oportunidad llega, hablando de liderazgo, ya es muy tarde para prepararse. Esta es una frase que debemos nosotros tratar de memorizarla y recordarla siempre. Cuando la oportunidad llegue, ya va a ser muy tarde para prepararse. Estas son palabras de John Wooden, un famoso entrenador de básquetbol que nos habla el libro. Y esto nos quiere decir que cuando llegue la oportunidad de llegar a ser, no sé, el director o algo, no es un tiempo para decir ahora me voy a preparar, sino tenemos que ya estar listos para cuando ese día llegue. No necesariamente esperar que llegue el día y después prepararnos. Creo que eso es un reto muy grande para todos, porque generalmente pensamos que tenemos que prepararnos hasta cuando ya tenemos la posición o el título, pero no es así. Debemos prepararnos, no importando que no tengamos esa posición o título, porque cuando llegue ese día vamos a estar listos. Entonces, esta es
enseñanza del mito número 2, el mito del destino. Vamos a ver el mito número 3, el mito de la influencia. Y este mito dice, si estuviera en la cima, la gente me seguiría. Está hablando de la influencia. Si estuviera en la cima, la gente me seguiría. Y esto está en la página 10 y 11 del libro. Nuevamente, si usted todavía no ha leído estas páginas, pause ahora, lea y después regrese para seguir con la enseñanza, para que la enseñanza tenga más sentido. Mito número 3, el mito de la influencia. Si usted ya leyó la página 10 y 11, pues podemos continuar. El mito número 3, que es el mito de la influencia, nos inicia con una historia a mí me pareció muy buena, me pareció una historia bastante aplicable y también muy práctica. Y esta es la historia que encontramos en la página 10 de su libro. Entonces, a ustedes pues se les mandó las copias de estas páginas y espero que las hayan leído, y les voy a leer solo una porción, el primer párrafo y medio, para recordarnos de esto. Dice, leí alguna vez que el presidente Woodrow Wilson tenía una ama de llaves que constantemente se lamentaba de que su esposo no poseía una posición más prestigiosa en la vida. Un día, esta dama se le acercó al presidente luego de que escuchó que el secretario de Trabajo había renunciado de la administración. Presidente Wilson, le dijo, mi esposo es perfecto para esa posición vacante. Él es un hombre trabajador, sabe lo que es el trabajo y comprende a las personas que trabajan. Por favor, considérelo cuando designe al nuevo secretario de Trabajo. Aprecio su recomendación, respondió Wilson, pero debe recordar que la posición del secretario de Trabajo es muy importante. Requiere a una persona influyente. Pero, le dijo la ama de llaves, si usted hiciera que mi esposo fuera el secretario de Trabajo, él sería una persona influyente. Muy bien. Nuevamente, repito, creo que es una pues, historia bastante buena, ¿verdad? Que nos da mucha enseñanza. Aquí nos habla que las personas sin experiencia en el liderazgo sobreestiman la importancia de un título de liderazgo. Recuérdense que hemos visto lo del mito de la posición, y no necesariamente se necesita tener un título o tener una posición para poder ser el líder. Porque la gente, igual en el mito de la influencia, piensan que un título o un liderazgo sería como una recompensa que alguien de importancia pudiera conceder. Voy a repetir esto. Personas sin experiencia en liderazgo sobreestiman la importancia de un título de liderazgo, una recompensa que alguien de importancia puede conceder. Entonces, lo que nos quiere decir aquí, y junto con la historia que vemos en la página 10, es que hay muchas personas que piensan que la influencia viene con el nombre o con el título que alguien le puede dar a la persona, alguien más de influencia. Si alguien dice, usted va a hacerlo, entonces se le da la influencia. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en la política, ¿verdad? Que hay muchos países donde lamentablemente pues la gente no está ahí por su capacidad, sino porque tienen, como decimos en Guatemala, cuello, o porque alguien les ha dado eso y entonces se vuelven influyentes, no necesariamente porque se han preparado para poder llegar hasta ese lugar. Se puede conceder a alguien una posición, pero no se puede conceder un verdadero liderazgo. Esta es otra frase que creo que debemos de recordarla. Se puede conceder a alguien una posición, pero no se puede conceder un verdadero liderazgo. Entonces, pueden haber gente con una posición, con un título que se les ha dado, pero no con liderazgo. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. La influencia debe ser algo que se gana. Una posición no hace al líder, es el líder el que hace la posición. Entonces, ¿qué la influencia que se gana? Eso debe ser algo que se gana. Y no es la posición la que va a hacer al líder influyente, sino que es el líder el que hace la posición y el que crea la influencia. La influencia debe ser algo que se gana. Una posición no hace al líder, es el líder el que hace a la posición. Entonces, no es una posición la que nos va a hacer líderes,
la que nos va a dar influencia, sino que es el líder el que hace la posición y el que trabaja duro para tener la influencia, el que pues recorre todos los aspectos que vimos en la escalera del liderazgo. Entonces, bueno, esta enseñanza es una enseñanza bastante corta sobre liderazgo. Mito número 2, que es el mito del destino, y el mito número 3, que es el mito de la influencia. Y para esta lección, pues se leyó la página 8 a la 11. Espero que al leerla les haya dado un buen trasfondo, un buen contenido de esta lección, y que estos puntos que vimos pues solo sirvieron para reenfatizar esto. Muy bien, gracias por haber estado en esta clase de liderazgo. Fue una clase corta, pero espero que haya podido ser de bastante aprendizaje para usted. Les recuerdo que vimos el mito número 2, que es el mito del destino, y el mito número 3, que es el mito de la influencia. Y pues esperamos que hayan aprendido y que hayan disfrutado la lectura de la página 8 a la 11 del libro Líder 360 grados de John Maxwell. Y nos vemos a la próxima clase.